Fuertes cambios en el ejército chileno. Eso es lo que estamos viendo en los últimos días, donde de manera bastante desapercibida un gran número de generales del ejército pasaron a retiro, algunos por razones tan ambiguas como necesidades institucionales. Son esos conceptos medio ambiguos, ¿no? Y normalmente esto no sería una novedad, pero se da en un contexto de alta polarización en el que al mismo tiempo ha habido numerosos casos de corrupción en el ejército y donde en la región estamos viendo posibilidades bien reales de golpe de Estado en numerosos países. Entonces, todo esto se junta de manera bastante curiosa, porque al mismo tiempo que ocurre esto, está habiendo un cambio importante a nivel del ejército boliviano por miedo a un golpe de Estado en ese país, que el mismo gobierno boliviano lo confirmó, que tienen miedo a un golpe de Estado y por eso hicieron estos cambios, y en donde en Brasil, luego de las elecciones tan reñidas entre Bolsonaro y Lula da Silva, también hay temores de un golpe de Estado. Casi pareciese ser estamos entrando nuevamente en Latinoamérica en un periodo de inestabilidad donde este tipo de cosas son un poco más comunes. Entonces todo esto se da dentro de ese contexto y lo vamos a analizar. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Jacqueline Romero y Sergio Galarce, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hace poco, el gobierno hizo un cambio importante al ejército chileno, no todas las Fuerzas Armadas, sino específicamente el ejército, donde se retiró a 11 generales, que no es la primera vez que ocurre esto, porque ya en los últimos años ha habido un cambio muy profundo dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas chilenas, especialmente el ejército, y se les sacó mucho de su cargo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Algunos es por renuncias voluntarias, otros por el término de su carrera, y lo más curioso es aquellos que fueron sacados por necesidades institucionales, ¿no? Ahora esto puede ser por una serie de razones que se esté dando. Por un lado, hemos visto que había una serie de casos de corrupción en el ejército, donde prácticamente todos sus comandantes en jefe han estado asociados a casos de corrupción, donde se han robado montos millonarios, brutalmente millonarios, que hemos analizado en este programa cuando salieron esos escándalos en su momento, de fondos públicos que eran reservados. Y hay mucha corrupción de distinto tipo en el ejército. En los niveles más altos con el robo de fondos reservados, mientras que en los niveles bajos y medios se han detectado numerosos casos, que no son todos, pero ha habido varios casos, de vínculos con el narcotráfico y tráfico de armamento militar. Que ahí se puede sospechar que es una de las fuentes del armamento militar que adquieren los narcotraficantes. Entonces hay problemas bastante profundos para lo que es la corrupción. ¿Y qué es lo importante con eso? Que dentro de toda esa estructura, además que está ocurriendo eso, uno pensaría que esto tal vez ayudaría a la materia de la seguridad, ¿no? Porque uno dice, se están cambiando los generales, se está haciendo la estructuración del ejército y la idea es mejorar. Al mismo tiempo que el gobierno está anunciando un poco más de mano dura dentro de las estructuras de seguridad y se ha empujado nuevamente a nivel de los distintos sectores políticos nuevas prórrogas del estado de excepción en la zona sur. Pero en la práctica, lo que estamos viendo es una serie de cosas. Por un lado, con todos estos cambios que se están dando, no se ha dado una mejora de la situación de seguridad ni de la presencia militar en materia de seguridad en las distintas partes del país. En realidad no se ha observado eso. Los casos de corrupción, a pesar de todo esto, tampoco han bajado. Al contrario, siguen aumentando. Es una constante. No parece ser un cambio. Entonces, o estos son cambios que no están haciéndose con el fin de terminar con la corrupción y esos otros problemas, sino por otros motivos, que algunos sospechan que sería por dar fidelidad gubernamental o cercanía a lo que es sectores políticos, o simplemente son cambios rutinarios y en la práctica no se están enfrentando ni los problemas de incompetencia ni los problemas de corrupción, ¿no? Entonces, de todas maneras, una o mala razón, y muchos encontraron curioso este cambio profundo y en las redes sociales se denunció de tal manera. ¿Pero por qué esto es relevante? Porque esto se da en un contexto en el cual hay una inestabilidad geopolítica en toda la región y que va a tener consecuencias. Por un lado, tenemos el caso del gobierno boliviano, vecinos de Chile, que están teniendo problemas bastante graves por protestas que se están dando en ese país en la región o provincia de Santa Cruz. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Se está dando una serie de protestas y el gobierno boliviano del movimiento al socialismo, por Luis Arce, que es el sucesor de Evo Morales y que ha tenido muchos conflictos también de poder con Evo Morales, anunció que descubrieron que hay un proceso que podría llevar a un golpe de Estado y tienen miedo que les hagan un golpe de Estado y cambió a último minuto
a lo que es la cúpula militar boliviana por miedo a que le hicieran un golpe de Estado. Entonces vemos la posibilidad real de que el gobierno boliviano caiga por golpe de Estado y que si no caiga en una estabilidad enorme. Ya hace no mucho tuvieron la caída de Evo Morales el 2019 y una situación inestable bastante fuerte, y no sería sorpresa que eso ocurra de nuevo. Y como son vecinos de Chile, una situación de inestabilidad sí tiene consecuencias, especialmente por el fenómeno migratorio que eso podría significar. Pero no es solo Bolivia el que tiene miedo a golpes de Estado, ya que al mismo tiempo se dieron hace poco elecciones en Brasil. Y el resultado de una leve victoria por poco, por menos de un 51%, por un 50, tanto por ciento, a Lula da Silva, de la izquierda brasilera. Y Bolsonaro ha dicho que va a respetar la Constitución, pero no ha dicho explícitamente que Lula ganó y no le ha querido dar ese reconocimiento. Y ha habido manifestaciones bastante multitudinarias por parte de sectores de la derecha pidiendo intervención militar, incluso siendo llamados a golpe de Estado. Y hay un temor de o un golpe de Estado posible en Brasil, por el no reconocimiento de los resultados de la elección y cuestionamiento que se da, o como está tan polarizada la sociedad brasilera y dividida en dos, en porcentajes casi iguales, que son muy variables, que podría haber incluso una guerra civil. Ahora yo sé que en los tiempos actuales muchos dirán, no, no puede ser, vivimos en otra época. Pero en realidad yo lo que veo es que a nivel internacional incluso estuvimos por un periodo más o menos estable, exceptuando algunas partes del mundo, desde los 90 a comienzos de los 2000, 2010, 2020, y a medida que ha pasado el tiempo esto se ha ido empeorando y se ha ido polarizando. Estamos viendo un conflicto de guerra bastante fuerte, que es el más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial en Europa del Este, entre Ucrania y Rusia, donde además está interviniendo todo Occidente enviando armamento a Ucrania. Estamos viendo cada vez una polarización más fuerte, una posición de China cada vez que interviene más en el mundo, y vemos que incluso en Latinoamérica se está dando situaciones de inestabilidad cada vez más grandes. Y esto tiene consecuencias, porque si llegara a ocurrir o un golpe de Estado o una guerra civil, por ejemplo, en Brasil, va a destruir bastante el comercio en toda la región, nos va a afectar en toda la región. Puede generar, si llegara a cosas como guerra civil, una oleada migratoria brutal, que no se ve imposible que ocurra eso por lo que está ocurriendo en ese país. Y si ocurriera algo similar en Bolivia, nuevamente, vecinos, y puede generar una situación bien compleja. Cuando ocurren todas estas cosas y lo que vemos en nuestra historia, nos va a afectar a toda la región. Y a países ya inestables como Argentina, por ejemplo, o Perú, lo van a afectar aún más. Por eso es tan preocupante la mala gestión que está teniendo el gobierno de Boric, y uno llega a cuestionarse estas situaciones, porque por sí como un hecho aislado no sería una sorpresa, pero viendo todo lo que está ocurriendo en la región, a algunos les empieza a hacer un poco de ruido, y es por eso que tiene que estar estable la situación local, porque como todos los países de la región en general están en una situación bien inestable y se viene una decadencia fuerte, se nota, o conflictos internos brutales dentro de distintos países incluso que son vecinos nuestros, si no se tiene una situación estable a nivel de Chile, podría haber consecuencias catastróficas, y lamentablemente todos los problemas que tenemos, que deberían ya empezar a solucionarse para enfrentar estos problemas externos que se van a dar, y debería solucionarse por lo tanto los problemas internos a nivel migratorio, de seguridad, económico, de estabilidad, etcétera. Como no se están solucionando, no vamos a estar lo suficientemente preparados para enfrentar lo que se puede dar a futuro. Pero ¿qué les parece esta purga, como lo llaman algunos en las redes sociales, que se ve al interior del ejército? ¿Creen que es algo simplemente rutinario? ¿Creen que hay algo sospechoso? ¿Y qué les parece la inestabilidad y miedo a golpes de Estado o guerra civil que se está dando en países como Bolivia y Brasil? ¿Creen que eso ocurra en otros países o simplemente en esos países de la región? ¿Nos afectará o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.